para que podamos participar un poquito de los partidos. Sabemos que estamos en paro todavía y tratamos de evitar también de perder demasiado tiempo, ¿no es cierto? Si no hacemos algo, ustedes mismos no van a practicar, no van a estar haciendo las cosas y eso va más en perjuicio de ustedes. Y estamos tomando este nuevo horario para que también podamos, no sé, compartir y disfrutar a los que yo no soy futbolero, pero me agrada ver partidos donde donde se juega bien, digamos, ¿no? Donde se ve algo de deporte, algo interesante. Bueno, aclarado eso, pues empezamos esta hora para ver por lo menos el primer tiempo, porque no da para ver ningún partido completo, ni modo, pero por lo menos un tiempito, ¿no? Nos da para y participar. Bueno, el día de hoy terminamos la unidad número 2, a pesar, digamos, ya para los que no puedan asistir y no tengan tiempo, todo está en la plataforma virtual. Todo también está ahí para también repasar y sigue pendiente eso de que en cuanto volvamos a clase vamos a hacer un repaso durante esa semana, un repaso para el examen. Y luego vamos a continuar con la unidad número 3. Hoy es el último tema de la unidad número 2, con esto terminamos la unidad número 2 y el jueves ya empezamos a trabajar en la unidad número 3, ¿de acuerdo? En la unidad número 3. Estamos avanzando lento, las clases estamos haciendo más cortas porque seguimos todavía en paro. Yo estimo que esta semana se vaya a acabar todo, ojalá que las cosas resulten como se espera, ¿no? Si no sería en vano todo esto que hemos hecho y no creo que vaya a ser tan así. Bueno, aclarado eso, vamos al tema y bueno, ahí vamos. El último tema tiene que ver con la optimización de algoritmos, ¿no? Hemos visto la clase anterior de que hay forma de que, o sea, existen algoritmos y la muestra era el algoritmo que hicimos la semana anterior. Existen algoritmos que pueden ser muy, muy, muy lentos. Entonces hay entre lentos y extremadamente lentos. Entonces hay que buscar la manera de optimizar. Una de las cosas que está en nuestras manos es la optimización de algoritmos. Entonces el objetivo principal de este tema no es calcular el tiempo de un algoritmo. Ese es el objetivo secundario. El principal es escribir algoritmos óptimos, algoritmos que sean eficientes, que tarden lo suficiente como para que el usuario no note, o por lo menos para que el usuario esté satisfecho, digamos, ¿no? Con esos algoritmos. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar? Obviamente, nosotros escribimos algoritmos básicamente en 2 y a veces hasta en 3 etapas. La primera etapa es resolver el problema, que funcione, que se resuelva el problema. Una vez que ya resuelto el problema, pasamos a la segunda etapa, donde hay que mejorarlo. ¿Eso qué significa? Que cuando estén desarrollando programas, una parte consiste en resolver, o sea, que hay un problema que hay que resolver y lo resolvemos, pero no debemos conformarnos con que el problema esté resuelto. Entonces viene la segunda etapa. En la segunda etapa, después de que ya resolvimos el problema, en lugar de echarnos a dormir, tendríamos que seguir pensando ahora cómo esa solución se puede mejorar. ¿Cómo podemos hacerlo más óptimo, mejor? Y después ya viene una tercera etapa donde eso que ya mejoré, tengo que pensar de nuevo otra vez a ver si lo puedo mejorar más todavía. Si se puede mejorar más todavía. Obviamente eso va a depender. Tampoco es que cada vez que escribo un algoritmo debo hacer esto. No. Esto es cuando escribo un algoritmo, ya resolví el problema, pero a la hora de ejecutar me estoy dando cuenta si es un juego se está lagueando demasiado y si es otro problema que no sea un juego está demorando demasiado, tiempos muy grandes y hay una presión para que esos tiempos no sean tan grandes, ¿no? Ahí les decía la otra vez, no sé si era ustedes o los compañeros de la tarde, me encantaría que el INE nos mostrara los algoritmos que supuestamente van a que van a tardar, o sea, primero, ¿cuántos algoritmos van a correr para hacer las estadísticas que se necesitan? Y ellos dicen que van a tardar meses. Me gustaría saber
que me muestren no todos los, no el programa entero, solamente esos algoritmos, particularmente los que supuestamente van a tardar harto en calcular el resultado. Esos que supuestamente van a tardar meses. Le creo que podrían tardar meses, pero porque hay algoritmos así. Pero me gustaría verlos, digamos, ¿no? Para ver justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver unos algoritmos que ya están hechos y tratar de ver si los podemos mejorar. Si los podemos mejorar. Entonces, en ese sentido me gustaría verlos para confirmar realmente si es que tardan tanto y si es que los podemos mejorar, para que tarden menos, ¿no es cierto? Para que tarden menos. Eso de entregar los resultados, recuerden que eso tiene también sus etapas. La captura de datos es la primera, la esencial es el momento del censo. Eso va a tomar un tiempo. Ahora, el segundo tiempo es el traspaso de esos datos capturados a la base de datos, eso también va a tomar, y ese proceso se puede optimizar usando tablets, capturando los datos no en papel, sino directamente en tablet, para que eso se pueda mandar directamente a la base de datos. Es lo mismo que antiguamente, o sea, les digo algo que ya se ha hecho. Antiguamente, para las elecciones, cada ciudadano tenía que ir a inscribirse a una notaría y se inscribía en un libro de papel. Ahí escribíamos a mano nuestros datos, nuestro teléfono, nuestro nombre, nuestra dirección, todo eso. Y hasta la huella digital lo poníamos en el papel. Ya superamos la etapa, se superaron varias etapas. Me acuerdo todavía que yo trabajé para la Corte Electoral cuando era estudiante, en la primera etapa de optimización. En esta última etapa también trabajé con la Corte Electoral y varios profesores hemos trabajado con la Corte Electoral en la capacitación. Por eso es que conozco ese tema. La captura de datos en la que trabajé con otros colegas consistía en que los datos, cuando ustedes van, usted da su nombre, le da su carnet, ahí sacan su nombre, su número de carnet, pero se teclea directamente en la computadora, y desde la computadora a través de internet todos esos datos se trasladan directamente al INE, perdón, a la Corte Electoral, todos los datos de los votantes. Entonces, ya superamos hace años eso de capturar datos en papel y transcribirlos a la computadora. Ahora está en otra etapa donde los datos se digitan directamente en una computadora y de ahí se vacían directamente hacia la base de datos central. Entonces, esa etapa de papel yo creo que ya está superado, ya lo superamos hace muchos años atrás. Estoy hablando de cuánto, 2008, 2009, algo por ahí fue donde participé con la Corte Electoral en el tema de la transcripción de datos. O sea, no hice el sistema. Mi trabajo era capacitar a todos los capacitadores, a todos los... Eso fue, capacitar a los capacitadores de las cortes electorales, o sea, de las personas que se iban a hacer cargo de la captura de datos. O sea, ¿qué se llaman estos? Pero no son jueces, son notarios, a los notarios electorales. La capacitación a nivel nacional de los capacitadores de los notarios electorales. Entonces conocía bastante del proceso que se hizo en ese entonces. Eso es una buena forma de optimizar el tiempo. Como dije, en vez de capturar en papel para después del papel trasladarlo, digamos, ¿no?, a la computadora, es un tiempo perdido grande, enorme, hartos. Yo era transcriptor hace más de 20 años atrás, también para la Corte Electoral, y por eso conozco todas esas cosas que se han ido cambiando. Ahí se puede optimizar. Pero aparte de eso, que ya se puede optimizar y ganar, ya les digo, ahí se va a ganar al menos un mes de trabajo. Y eso fue lo que tardamos, un mes en teclear los datos. Éramos toditos estudiantes de la facultad, de la carrera de informática, los que trabajamos en la digitalización de los datos para la Corte Electoral, hace más de 20 años atrás, cuando yo era estudiante todavía, ¿no es cierto? Y ya superamos esa etapa y por eso sé cuánto tarda. En ese entonces tardamos un mes más o menos. Trabajaba, mi turno era de 10 de la noche a las 6 de la mañana, porque en el día había que ir a clase a estudiar. Entonces, esas son
la optimización no tiene que ser solamente en algoritmos, también en procesos, ¿no es cierto? Procesos. Y ahí se puede ganar tiempo también. Entonces, hablamos de tiempos en todo momento, no solamente de algoritmos, sino de otras cosas que involucran. En ese sentido, me gustaría, de verdad me encantaría que me mostraran esos algoritmos para ver qué es lo que están haciendo mal o qué se puede mejorar. Y justo ustedes ahorita se los voy a mostrar de algoritmos reales, cómo optimizar o dónde encontrar los defectos o las cosas mal hechas. Una de las primeras tareas nuestras para mejorar, como dije, fase 1, resolver el problema. Ahora que ya lo tengo resuelto, trato de ver qué estoy haciendo mal en eso para ver si lo puedo mejorar. Una de las cosas que uno hace mal es procesamiento innecesario, pero uno no se da cuenta. Veamos acá. Por ejemplo, queremos hacer una función que devuelva la suma de los primeros n términos de la serie. De esa serie, que es los números naturales, 1 más 2 más 3 hasta n. Facilito, ¿no es cierto? Esto es lo que uno escribiría como alumno de primer semestre. Un for i de 1 a n. Clarito, un for i de 1 a n. Y en ese for i, ¿qué hacemos? Sumamos todos los valores de i, ¿no es cierto? Más 1, más 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tarda este algoritmo? Ya tenemos que empezar a hacer cálculos rápidos. Como el contador va a ir de 1 a n, entonces esto se va a hacer n veces, ¿no? Una n, 2n, espérenme que el apuntadorcillo más lo tengo aquí a la mano. Ya. Una n, 2n, 3n, como esto siempre hace una vez más que el otro, 3n más 1, más 2, más 3, más 4. Este algoritmo tarda 3n más 4. Es un algoritmo lineal. Tarda 3n más 4 lineal. Hasta ahora, si lo mira uno dice, es normal, no veo qué le pueda mejorar a esto. No, o sea, así, si yo le digo escríbanlo, la mayoría lo escribiríamos así. Y eso es porque no estamos razonando muy bien. Ahora, cuando digo, ya está el algoritmo así, ¿cómo lo puedo mejorar? Pareciera que no. Entonces ahí es donde interviene la matemática. La matemática. Y hay mucho trabajo entre matemáticas y ciencias de la computación. Estamos muy ligados. La ciencia de la computación agrega la computación para poder hacer pruebas, para probar y ayudar en la demostración de teoremas. Los matemáticos están buscando teoremas que demostrar y la computación está ayudando en el proceso de demostración. Entonces, sobre todo con estas cosas de números, es sumar números. Entonces, si ahora recordamos que existe una fórmula que ya está comprobada y demostrada, nosotros mismos lo hemos demostrado en esta materia al comienzo de este tema, y lo han demostrado ustedes también de manera más completa en estructuras discretas, es esta sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria de i variando i de 1 a n, o sea, esa sumatoria es esta fórmula. El último término multiplicado por el sucesor dividido entre 2, ¿no es cierto? O sea, ya hay una fórmula. Si hay una fórmula con el que con un par de operaciones encuentro el resultado, ¿para qué hacer toda la iteración? ¿Me entienden? Entonces, este algoritmo para sumar los primeros números naturales de 1 a n se resuelve con la aplicación de la fórmula. Entonces, este algoritmo que antes estaba escrito de manera lineal, como dice el título, ¿para qué hacerlo sumar uno por uno si ya tengo una fórmula que me da el resultado? Entonces solamente aplico la fórmula y ya está. Y ahora este algoritmo es constante. Tarda uno. No importa el valor que le den a n, denle 1 millón, 10 millones, 20 millones, una instrucción. Si le doy 1 millón con la otra forma, esto ejecutaba 3 millones de instrucciones. Y ahora, 1. ¿Quieren contar operaciones? 1, 2, 3 operaciones. Una suma, una multiplicación, una división. 3 operaciones contra los millones. Aquí a nivel de operaciones es más todavía, ¿no? Más de 3n. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Evitar procesamiento innecesario, que dice que estamos haciendo algoritmos que pierden el tiempo cuando ya hay una fórmula, y para eso sirven la fórmula. Aplico la fórmula y ya, listo, una instrucción. Dejo de perder mi tiempo haciendo estas cosas. Entonces, eso es lo que hay que observarse.
yo digo, está bien, resolví el problema, pero ahora ya no se trata de resolver, sino de cómo se puede hacer mejor. Uno es revisando matemática. Tenemos que revisar todos estos algoritmos que tienen que ver con cálculos de matemática. Debería buscar en libros de matemática, debería buscar en profundizar un poquito más y a ver, ¿no? Esto no tuvimos que buscar mucho, esto ya estaba ahí. Ya estaba ahí la fórmula, ¿no es cierto? Ya está recontracomprobado que funciona. Entonces, de hecho, lo estamos usando todos los días, lo usamos en conteo esta fórmula, ¿no es cierto? Las sumatorias están ahí y las resolvemos con la formulita. Esta es una de las cosas que se deberían hacer. Analizar para resolver, luego reanalizar para ver si lo puedo hacer mejor. Bien. Ahora, esto no es algo negativo, más bien ahora, a un algoritmo normal, vamos a ver aquí, otro conocidísimo, ¿no? Son algoritmos recontraconocidos. Una función que devuelva la suma de los elementos de un vector. Esto no lo puedo resolver ya de entrada, les digo, con una fórmula, porque los valores no son conocidos. Sí o sí tengo que recorrer el vectorcillo para sumar, ¿no es cierto? Entonces, otra vez un for i de 0 a n menos 1 esta vez para sumar cada elemento del vector. De 1 a n o de 0 a n menos 1 igual hace n veces. Entonces esto se hace n, 1n, 2n, 3n más 1, porque esto siempre hace 1 más, 3n más 1, más 2, más 3, más 4. Qué novedad, ¿no es cierto? Los dos algoritmos hacen cosas un poco diferentes, igual suman, pero y tarda n más 4. La mayoría de los algoritmos están entre 3n y 5n, por si acaso, los lineales. Porque hacen casi lo mismo, ¿no? For i de 1 a n y alguna cosita ahí adentro. 3n más 4. El normal, el que haríamos en el primer semestre. Bueno, no en el primero porque no hacemos vectores en el primero. Pero algoritmo sencillito como esto, ¿no? 3n más 4 de tiempo. Ahora, ¿cómo lo puedo mejorar? Este algoritmo, ¿qué está haciendo? Está sumando los elementos de a uno en uno. ¿Y cómo lo puedo mejorar? ¿Por qué el título está mal? Paralelo no es lo correcto. Hay otra forma de haciendo procesamiento paralelo, en realidad se refiere a otra cosa. Lo que aquí realmente lo que estamos haciendo es que en lugar de que el algoritmo esté haciendo el proceso de uno en uno, podríamos procesar de a dos en dos. Procesar los datos de dos en dos, en lugar de hacerlo de uno en uno. Entonces aquí tenemos la versión 2 de esto. En lugar de tener un contador, a ver, en lugar de tener un contador que vaya recorriendo como está haciendo aquí, ¿no? El uno, el otro, así. Hasta llegar ahí, ¿por qué no pongo dos contadores? Uno que va a ir así hasta la mitad y otro contador en paralelo que va a ir recorriendo el otro lado. De manera que en la primera vuelta estoy sumando el primero y el último elemento. En la segunda vuelta el segundo con el penúltimo. Estoy sumando de a dos en dos. Claro que aquí la hice complicada, digamos, ¿no? Lo voy a mejorar esto. Porque se podría haber sumado estos dos con estos otros dos. O sea, sumar, la idea es sumar de a dos en dos. Si estoy sumando de a dos en dos, que se puede hacer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o el método del sanguchito, ¿no? Un contador que vaya en paralelo de izquierda a derecha y mientras que otro va de derecha a izquierda. Pero la idea es que se está sumando de a dos en dos, ¿no? De a dos en dos. Entonces aquí este contador, en lugar de ir desde 0 hasta n, va a ir de 0 hasta la mitad de n. Por la izquierda va a ir hasta la mitad y al mismo tiempo está el contador de la derecha hacia la izquierda. Pude haber usado dos variables, pero me ahorré una variable. Como le dije, podría haber hecho mejor a con a más 1 y el contador en vez de ir de 1 en 1, que vaya de 2 en 2. La cosa es que este ciclo va a ir a la mitad. Si esto tarda medio n y medio n, tengo 3 medios de n, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Y esto es porque si es impar, hay un dato que faltaría sumar. Solamente por eso. Entonces, 3n, la mitad de 3n contra 3n, la mitad de 3n, la constante no importa, más una, más dos instrucciones no es algo importante. La clave está aquí. Antes tardaba 3n, ahora tardo la mitad de 3n. Y ya logramos reducir a la mitad en B. ¿Cómo?
en vez de procesar los datos de A1 en 1, ¿por qué no los procesamos de A2 en 2? Si podemos procesarlo de A2 en 2, el tiempo lo vamos a reducir a la mitad. El tiempo se va a reducir a la mitad. Ahora, procesamiento en archivo es otra cosa, eso ya lo vamos a ver en la próxima unidad. Y ahí también hay que conocer ciertas características que ustedes las van a conocer en sistemas operativos. Entonces, va a quedar pendiente algo, pero ese conocimiento que necesitamos sirve para ahorrar tiempo de ejecución. Ese conocimiento del manejo físico de los archivos, nosotros vamos a ver en la unidad 3 el manejo conceptual de los archivos, pero ya el manejo físico, eso lo van a ver en sistemas operativos. Conociendo el manejo físico ya podríamos no sumar de A2 en 2, podríamos procesar de bloque en bloque. El concepto de procesar de bloque en bloque lo van a ver en estructura de datos, pero la razón por la que se procesa de bloque en bloque lo van a ver en sistemas operativos. Entonces, para poder optimizar, en vez de sumar de A1 en 1, sumamos de A bollo en bollo, si quieren. Ahorita aquí el ejemplo es de A2 en 2. Sumando de A2 en 2, el tiempo se reduce a la mitad. Logramos reducir a la mitad. Entonces, esto es algo que deberíamos tomar en cuenta para procesamiento. Y ya les digo. También depende, ¿no? Si esto, como es lineal, para una buena cantidad de datos, si lo logro comprobar en tiempo reloj, ya eso vimos también la semana anterior, ya sabemos cómo calcular el tiempo reloj de un algoritmo. De los algoritmos lentos, nosotros podemos hacer esa técnica que hicimos de introducir, capturar la hora antes y después, y tenemos la diferencia, el diferencial de tiempo para hacer cuánto realmente tarda. En algoritmos muy lentos podemos introducir eso para saber más o menos el tiempo real, y con unas cuantas pruebas podríamos pronosticar, digamos, ¿no? O encontrar la fórmula aproximada de tiempo real. Entonces así podemos introducir algunos cambios como estos para ver si vale la pena. Ya les digo, ¿no? Si tengo un programa donde todo está corriendo fluido, entonces lo dejo nomás, tranquilo. Si está corriendo fluido, como dice, hay algo por ahí que dice, ¿no? No arregles lo que no está arruinado. O sea, corre. Y si lo estoy haciendo correr y eso no me implica lagueo, no me implica demoración, no me implica esperar un día o días o meses o años, entonces lo dejo ese algoritmo. Pero si veo que ese algoritmo está lagueándose, no tardando días, no meses, está lagueando, lo que ustedes conocen en el juego como lagueo. De repente podría agarrar ese algoritmo, reprogramarlo, y miren, si se estaba lagueando con la versión 2, ese lagueo podría dejar de existir. Podría dejar de existir porque le estoy reduciendo el tiempo a la mitad de antes. Si antes se estaba tardando 40 segundos, pues ahora se va a tardar 20. El lagueo estoy reduciendo y se podría reducir más todavía el lagueo. Si el lagueo no es mucho, con una técnica como esta, lo reducimos a casi cero. ¿Me entienden? Entonces, son técnicas que podemos aplicar dependiendo, como digo, si el algoritmo me da problemas de tiempo, puedo hacer esto para optimizar. De repente no lo necesito todo el tiempo, por eso es que se llama análisis. ¿Cuándo? Cuando veo que me da problemas, ahí aplico. Si no me da problemas, pues lo dejo. Lo dejo tranquilo, total, corre, no estorba a nadie, no se laguea, lo dejo. Pero si se está lagueando, está estorbando, está demorando algo notable, entonces trato de buscarle solución. Esta es una de ellas. Ahora, aquí hay otro tema. Este viene justamente de lo que hicimos el día jueves. Tengo este algoritmo. Quiero calcular x elevado a la n. Ah, no, este no es del jueves. Esto es de más antes. Quiero calcular x elevado a la n. ¿Cómo se calcula x elevado a la n? Ejemplo, 2 a la 10. 2 por 2 por 2 por 2. 10 veces tengo que hacer esa multiplicación. 10 veces. Con eso obtengo el resultado. Típico algoritmo de primer semestre resuelto. Un for i de 1 a n, ¿no es cierto? For i de 1 a n. Típico. Y p empieza en 1, 1 por x, ¿no? Y así se hace. Por x, por x, por x, x es la base, ¿no? Por x, n veces y listo. Resuelto. ¿Cuánto tarda?
una n, 2n, 3n, 3n más 1, más 2, más 3, más 4. Qué sorpresa, ¿no? Otro algoritmo que tarda 3n más 4. Y son algoritmos distintos, se dan cuenta, ¿no? Y la mayoría van por ahí. Yo creo que a estas alturas del partido ya uno dice, pucha, y parecía tan difícil hacer estas cosas, ¿no? Y solo es hacer un for i de 1 a n y adentro el contador y la operacioncilla, ¿no? Y así tan complicado ahora, ¿no? Que lo pensamos, ahora que ya estamos en tercero, y parecía difícil en primero. Pero bueno, procesamiento duplicado, ¿a qué me refiero? Mire, para calcular x a la n, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces, que es lo que hace esto, ¿por qué no hago algo parecido al tema anterior? Porque como esta es multiplicación, y la multiplicación es conmutativa, asociativa y todo eso, ¿por qué no lo separo en dos partes? 2 a la 5 y 2 a la 5 acá. 2 a la 5 es 32. Obviamente lo mismo. Y esto ya lo habíamos visto cuando estamos haciendo cálculos. Si por aquí 2 por 2 por 2 lo calculo manualmente, ya sé que me da 32. Sé que 2 por 2 por 2, no, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Ya lo calculé manualmente. Me tomé mi tiempo de hacer eso y sé que da 32. Entonces, lo voy a calcular otra vez acá. Eso es tonto. ¿Por qué lo voy a calcular de nuevo acá? Si pues ahí, 2 por 2, 5 veces. Si ya antes hizo exactamente el mismo cálculo. Ya calculé 2 por 2, 5 veces. ¿Por qué lo voy a hacer otra vez? ¿Por qué lo voy a hacer otra vez? Calculo esto, ya sé que es 32, entonces esto ya no lo calculo, pues, ¿no? Ya no lo calculo eso, ya no. Chao. Ya sé el resultado, si aquí lo calculé y me salió 32, le digo por, y aquí lo pego el resultado, 32 por 32, y me va a dar igual 1024. Pero estoy evitando, ya no, aquí lo calculé, sí, lo calculé, pero ya no lo estoy calculando acá. Me estoy ahorrando la pérdida de tiempo. 7 en 2 a la 10, imaginen 2 a la 100. Imaginen 2 a la 100. Calculo 2 a la 50 y no vuelve a calcular de nuevo 2 a la 50, pierdo harto tiempo. La mitad de mi tiempo lo estoy perdiendo ahí. Mejor lo calculo una vez y lo multiplico consigo mismo y ya está. Ahora pongamos eso en un algoritmo. Igual que hace rato, en vez de poner el contador de 1 a n, vamos a poner ahora el contador que va a ir de 1 hasta la mitad solamente. Y ahí hago ese, es el mismo cálculo, miren, ni más ni menos. ¿No es cierto? Si lo miramos aquí adentro, el código es prácticamente lo mismo. Solo lo que está en el while es diferente. Esa cosita, aquí va de 1 a n y aquí está yendo hasta la mitad, de 1 a n medios. Una vez que tengo ese cálculo, en vez de retornar, lo multiplico ese consigo mismo, así como estaba acá. 32, ya lo tengo calculado una vez, lo multiplico consigo mismo y ya está. Entonces, ¿cuánto va a tardar esto ahora? Una n, 2n, ya no es n, ¿no? Media n, otra mitad de la n, otra mitad. 3 medios de n acá. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Es más o menos eso el tiempo que va a tardar esta cuestión. 3 medios de n, la mitad de n más 5. Ya es la mitad de tiempo. Olvídense de las constantes, eso no significa mucho. Es la que está afectada con n. De tardar 3n, de tardar tiempo lineal, sigue siendo lineal, pero ya es la mitad del tiempo. Porque hay un cálculo que estoy, en vez de volver a hacer de nuevo lo mismo, lo estoy haciendo una vez y utilizo el resultado. Está tardando ahora la mitad. Este algoritmo tarda la mitad. Pero hay una versión 3 todavía. Porque resulta que justo este algoritmo, si le miro acá, escucha, ya le dije, en vez de 2 a la 10, ¿por qué no piensan 2 a la 100? Aquí tengo 2 a la 50 y 2 a la 50. Aquí en términos generales, vamos a ver. X elevado a la n, piensan en 100, tengo x elevado a la 50 multiplicado por x elevado a la 50. Así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 2 a la 32 es 2 a la 16, que tendría que calcular 2 a la mitad, ¿no? A la mitad. Y una vez que encuentre ese resultado, lo multiplico consigo mismo.
ahí me estoy ahorrando la mitad del tiempo. No estoy haciendo 32 multiplicaciones, sino solo 16. Con eso tengo, una vez que tenga el resultado, lo multiplico consigo mismo y ya tengo el resultado final. Pero ahora vamos más allá. Y este 2 a la 16, ¿cómo lo calculo? Como 2 a la 8, que es la mitad, por el mismo resultado. Aquí no voy a ir, no voy a ir las 32, en vez de hacer 32 multiplicaciones, solo voy a hacer 16. Pero ahora, en vez de hacer las 16, voy a hacer solo 8. Porque teniendo el resultado ya lo multiplico consigo mismo, pero ya reduje. De 32 multiplicaciones iniciales lo estoy reduciendo a 16, y esas 16 la voy a reducir a 8, y esas 8 la voy a reducir a 4, porque 2 a la 8 es lo mismo que 2 a la 4 multiplicado por 2 a la 4. Y ese 2 a la 4 es como 2 al cuadrado, y ese 2 al cuadrado como 2 por 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. En 5 operaciones ya llegué 2 a la 32. Y 5 es el logaritmo de 32 en base 2. El logaritmo de 32 en base 2 es 5. En lugar de hacer 32 multiplicaciones, ahora estoy haciendo solo 5 multiplicaciones. 1, 2, 3, 4, 5 multiplicaciones. ¿Se dan cuenta? Si esto fuera 100x elevado a la 128, 128 con 7 multiplicaciones lo resolvemos. En lugar de hacer 128 multiplicaciones, se van a hacer solamente 7 multiplicaciones. 2 elevado a la 7 me da 128. Logaritmo en base 2 de la cantidad. Entonces, evitando los cálculos duplicados que se están duplicando, los puedo simplificar. O sea, en vez de duplicar, en vez de multiplicar por 2, hacerlo la inversa, ¿no? Dividir entre 2. Y resulta que ahora, por lo que se puede notar en teoría, el tiempo ya es logarítmico. Y lo escribimos así. Justo este algoritmo ya lo hicimos antes, ¿no es cierto? Primer caso base, segundo caso base, calculamos x elevado a la n medios, y ese resultado lo utilizamos. Pero ese n medios es recurrente, o sea, se va a volver a calcular utilizando n medios y así. Ahora, este algoritmo ya lo escribimos antes, ya le calculamos el tiempo, sabemos que tarda algo por el log de n. No es directamente el log n, es algo. Y ya lo calculamos antes, pero es logarítmico. Es logarítmico. Entonces, el algoritmo original de primer semestre nos daba lineal. Una primera versión de mejorar el algoritmo nos da lineal, pero ya la mitad del tiempo anterior, la mitad del TD. Pero una revisión mejor del algoritmo, evitando todas las duplicaciones de cálculo, nos va a dar tiempo logarítmico. Tiempo logarítmico. Yo sé que, igual que antes, ¿no? Ustedes de repente eso de 3n log n no les parece tanta diferencia, para eso hice este dibujito. ¿Ven esta raya azul? No era para estorbar la pantalla. Esta raya azul es la gráfica de la función 3n más 4. Abajo está n, que es la cantidad, y en el eje y está el tiempo respecto de la cantidad. Entonces, a medida que le voy aumentando la cantidad, en esa misma proporción aumenta el tiempo. Es el triple de la cantidad, ¿no? El grado de crecimiento es ese. Entonces, más datos, más tiempo. Miren, la altura se va creciendo, ¿no? La altura es el tiempo, cada vez va tardando más para mayor cantidad de datos. Mientras que este otro algoritmo es logarítmico. El logarítmico tiene esta curva. Entonces le voy aumentando los datos, no aumenta mucho. Le duplico la cantidad, aumenta 1 unidad de tiempo. Le duplico la cantidad, 1 unidad de tiempo. Le duplico, aumenta. Y en el infinito tiende a ser paralelo al eje X. La clave aquí de todo esto está aquí. La distancia es abismal de tiempo. Esa es la distancia de tiempo que hay entre el logaritmo en base de 2 de n y este, ¿no? Esa distancia, esta distancia es la clave del éxito. Mientras mayor el valor de n, más es esa distancia. Se nota más esa distancia. Esa distancia es el tiempo. Miren, de aquí para acá es un tiempo chiquitito, casi insignificante.
Logaritmo de 1024, 10. Logaritmo, ¿cuánto es el logaritmo de 1.000.000 en base 2? Logaritmo de 1.000.000 en base 2 es 19 punto algo, póngale 20. O sea que para 1.000.000 de datos, esto va a ejecutar como 20 instrucciones nada más. 20. En realidad esto es 5 multiplicado por el logaritmo en base 2 de n. Entonces, 5 por 20, 100 instrucciones. Es nada 100 instrucciones contra lo que tarda él. O sea, si n vale 1.000.000, logaritmo de 1.000.000, 20. 20 por 5, 100. Para 1.000.000 de datos tarda 100 instrucciones, que es casi nada. Pero este otro, para 1.000.000 de datos, 3 millones de instrucciones. 3 millones, ¿no? 3 millones contra 100. 3 millones contra 100. Esa es la distancia. 3 millones a 100. Ahí ahora se nota la diferencia de tiempo. Se nota, ¿no es cierto? Y harto. Se nota y harto. Entonces, un algoritmo de primer semestre que era lineal, se podría convertir, no es que está convertido ahora con esta versión a un algoritmo de tipo o de tiempo logarítmico. Y es harta ganancia de tiempo. Si el algoritmo que hacía esto se lagueaba, con este ya pues no se laguea ni por chiste siquiera. Nada. El tiempo aquí es nada en comparación al tiempo lineal. Por eso es que el afán de convertir algoritmos lineales en logarítmicos es un afán en el ámbito científico de ciencias de la computación. Sobre todo en cálculos comprometidos, ¿no? Como dije, cuando hay algunas partes del programa que se nota que se está lagueando, esto es lo que se pretende buscar, una mejora de este tipo. Ahora, esto. Ahora, otra cosa que se puede hacer es, si ya estamos evitando el procesamiento duplicado, se podría también buscar evitar el procesamiento multiplicado. Y ahí vamos a ver, vamos a recordar ahora el ejercicio del día jueves pasado, Fibonacci. Ya estaba comprobado que el algoritmo de Fibonacci es exponencial. Tiempo prohibitivo, ¿no? Es exponencial. Y ya hemos visto qué significa exponencial. Es una distancia de tiempo, pero abismal. Un tiempo no esperable. Es decir, no estamos en condiciones de esperar ese tiempo de esos algoritmos. No lo estamos. Ya estaba comprobado con esto. ¿No es cierto? Este es un algoritmo exponencial. Entonces, este algoritmo, ¿por qué es exponencial? Hay que tratar de entenderlo. ¿Por qué está tardando tanto? Aquí está el ejemplo. Para hallar el sexto término de la serie de Fibonacci, recurre a calcular el término de n-2 y el n-1. O sea, para el sexto necesita calcular el cuarto y el quinto. El n-2 y el n-1. Ahora, ¿cómo calcula el cuarto? Para eso va a requerir, si lo llamo con fn-2, vuelve a entrar y ¿qué va a hacer? Va a calcular para el cuarto el término 3 y el término 2. Y ahí se recurre otra vez, ¿no? ¿Cómo calcula el término 2? Necesita el término 1 y el término 0. Estos son casos base, ¿no? Este es un caso base y este es el otro caso base, me devuelven el resultado, pero igual los tengo que llamar. Igual tengo que llamar y llamar. Ellos ya no llaman a nadie, porque como es el caso base, él devuelve y él devuelve. Cuando este devuelve y el otro devuelva, recién él lo suma en su resultado y devuelve. ¿Se dan cuenta? Este devuelve, regresa acá, este lo suma en sus resultados, devuelve y ya estamos acá. Y este va a llamar al n-1, al fibo de 3. ¿Cómo calcula el fibo de 3? Va a llamar al fibo de 1 y al fibo de 2. El fibo de 1 es caso base, él le va a devolver el resultado. Y luego va a llamar a fibo de 2 y el fibo de 2 va a llamar al fibo de 1 y al fibo de 0. Eso, como son casos base, me regresan el resultado, ese resultado se suma, se regresa acá, y ese resultado se suma con el otro, y ya tenemos el resultado, y eso hay que entregar acá. Pero el punto es que
El FIBO de 0 se calculó aquí, se volvió a calcular aquí. El FIBO de 1 se calculó aquí, aquí y acá. Entonces, a los casos base entró 1, 2, 3, 4, 5 veces entró a los casos base para un resultado que ya estaba calculado antes. Para hallar el FIBO de 2, 2 veces se llamó a esa función con los mismos datos. 2 y 2. Y obviamente hace exactamente lo mismo. O sea, lo que ya estaba haciendo aquí, se está haciendo acá. Y lo peor, viene por el otro lado. Para calcular el FIBO de 5 necesito el FIBO de 3 y el de 4. El de 3 ya estaba calculado por acá. El de 4 ya estaba calculado. Fíjense, todo este cálculo de aquí del FIBO de 4, a pesar de que aquí ya habían repeticiones, se está volviendo a hacer de nuevo por este lado. Todo el cálculo se está haciendo de nuevo por ese lado, ¿no? Todo ese cálculo es este mismo cálculo de acá. Ni más ni menos. Entonces ahí ya se está duplicando el tiempo. El tiempo que tardaba hacer esto, lo estoy haciendo 2 veces, se está duplicando. Pero cuando digo multiplicado, porque para calcular se tiene que hacer esto, y resulta que es esto, y resulta que es esto. 3 veces ya. Y para calcular esto necesito calcular esto, el mismo acá, el mismo, 2, 3, 4, 5 veces, exactamente el mismo cálculo, 5 veces. Entonces estoy haciendo aquí un cálculo que implica 2, que implica a su vez otros 2, y otros 2, y otros 2, y eso está multiplicando cálculo repetitivo. El caso base se está llamando 2 más 4, 6, 8, 10, 12 veces se está llamando al caso base. 12 veces, no una o dos, 12 veces. Y estoy calculando el FIBO de 6. ¿Cómo será el de 7? Para el FIBO de 7, ¿no es cierto? Esta es una rama, y de aquí va a ir a otra rama, y esa rama de la derecha va a ser todito esto de nuevo. Todito, tal cual. Eso es lo que tiene de malo este algoritmo. Está perdiendo demasiado tiempo, está multiplicando cálculos, está haciendo cálculos multiplicadas veces, no el doble de veces, multiplicadas veces. Y eso debe, como dije aquí, si ya está calculado aquí, ¿por qué lo voy a calcular de nuevo acá? Y eso es lo que este algoritmo está haciendo. Entonces, habría que mejorarlo. ¿Y cómo lo mejoramos? Bueno, lo reescribimos el algoritmo. Y este es un algoritmo que ya habíamos hecho antes en el primer semestre, ¿no? Fibonacci. Y se hacía así, con otra variable. Incluso yo sé que lo hacen con 2 variables aparte de f. Entonces, este es un for i de 1 igual a i, ¿no? Igual a 1, ¿no? For i de 1 a n. Entonces, 1n, 2n, 3n, 4n, 4n más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. 4n más 5 está este algoritmo. Es lineal. De exponencial a lineal es hartísima ganancia. Hartísima ganancia. Si n vale 100, esto es 400 instrucciones. 400 es nada. Pero n100, en el otro algoritmo, en la versión recursiva, 100 es, creo que es 100 millones de años. Son millones de años para 100. Con 85 probamos, ¿no es cierto? Y eran, ¿cuántos años era? 64 años, 65 años creo que era con 85. Y con 100 son millones de años de espera. Y ahora con 100 tarda 400. Es harta la diferencia. Y eso es porque ahora es lineal. Porque tengo otra variable que me ayuda a recordar. El primero y el segundo son casos base, pero para hallar el tercero, solo necesito el primero, el término 0 y el término 1. Este es 0, 1, 1, 2, 3, así. El que escribimos nosotros era 1, 1, da igual. Estos dos son casos base, o estos dos, da lo mismo. Y a partir del tercer término, ya pues la suma de los dos anteriores. Para eso, el anterior lo conozco con la variable f, y el que estaba antes de él en la variable a de anterior. Sumando esos dos ya tengo el nuevo término, y este se convierte en el anterior. Tengo que actualizar el anterior, ¿no? Por eso hacemos el cálculo y la actualización. Cálculo
y la actualización del anterior. Ambos se tienen que actualizar. Y ahora el algoritmo es totalmente lineal. Lineal. Con eso ganamos tiempo, y harto tiempo. De exponencial ahora ya es lineal. Ahora, aún así todavía podemos simplificar más los tiempos. Habría que analizar, digamos, en este caso, digamos que vamos hasta ahí con la serie de Fibonacci. Pero, volvemos al mismo ejemplo. Calcular el enésimo término de la serie de Fibonacci. Ahora viene eso. Resulta que aquí lo teníamos, ya era exponencial. Lo repensamos el algoritmo, dijimos, ¿por qué tiene que perder tanto tiempo? Claro, la clave del problema es que necesita los dos términos anteriores. Entonces, podríamos tener eso si quieren, hasta en dos variables que me ayuden a hacer esto. Y luego se puede hacer hasta con una de apoyo, pero necesitamos dos. Y ya ganamos harto tiempo. Pero esto no deja de ser un algoritmo de naturaleza matemática, sumar dos términos, ¿no es cierto? Sumar términos, y sigue siendo matemática. Entonces, este problema de la serie de Fibonacci no es yo sé que lo toman como si fuera un algoritmito normalito de eso, como para aprender qué significa programación, y era como para ayudarle a usar su cabecita, digamos, ¿no? A razonar mejor de cómo necesitamos una variable auxiliar. Ese era el objetivo en introducción. Pero ya en la vida real, hablando ya en desarrollo de algoritmos del ámbito científico, ¿no es cierto? Esta serie tiene múltiples aplicaciones, la serie de Fibonacci, muchísimas aplicaciones. Entonces, para que entiendan mejor esas aplicaciones, yo les recomendaría lo siguiente: leer por su cuenta, ahorita, leer por su cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, la historia de la serie de Fibonacci. Tiene una historia. Búsquenla esa historia, léanla. Para saber cuál es el origen, de dónde aparece, por qué y cómo la serie de Fibonacci. Es un italiano que es el hijo del hombre bonachón, que ahí viene Fibonacci, que les va a contar de dónde nace la serie, a raíz de qué nace la serie, y tiene múltiples aplicaciones en el ámbito científico y la computación. O sea, es muy útil. Como se utiliza bastante, obviamente el algoritmo recursivo nadie lo va a usar. Sería tonto usar el algoritmo recursivo, al menos esa versión de recursivo. El algoritmo lineal, el típico for i de 1 to n, sería el más normalito. Pero aún ese tarda un tiempito, yo diría aceptable. El cálculo de la serie Fibonacci es un tiempo aceptable, que va a correr en el día, no se va a laguear. Pero aún así, como es de naturaleza matemática, entonces los matemáticos han estado investigando y han construido una fórmula que ayuda a calcular el enésimo término de la serie. Esto ya fue bien matemático, ya menos computación, más matemática. Pero obviamente la computación ha ayudado a comprobar que la fórmula es correcta. Entonces estos matemáticos descubrieron esta fórmula después de hartos años de investigación, y este es el otro tema que yo les recomiendo leer. Se llama La razón áurea. Muchas cosas de estas uno las descubre, está tratando usted de averiguar algo en YouTube, ese le manda, le conecta con otros videos relacionados, y usted los va mirando y los va mirando, los otros y los otros y los otros,
y uno acaba descubriendo cosas interesantes. Y es algo que ustedes, algo que nos da pena a los profesores, pero están leyendo muy poco los estudiantes. Por eso es que les doy a ustedes también algo que para que puedan leer, necesitan ustedes completar sus conocimientos. Y esta es la mejor muestra de que la necesitan. No pueden dejar de lado la matemática. La matemática no es una formulita inservible, o sea, la utilizamos muchas veces. Esta fórmula de la razón áurea, o sea, la razón, cuando ustedes lean, vayan, busquen videos de esto, y les va a explicar más a detalle, tipos capos, digamos, que van a encontrar ustedes. Hay varios, ¿no? Eduardo Sáenz de Cabezón, un colega de la Universidad Politécnica de Valencia en España, es uno de los buenos, por si acaso, que hace videos en YouTube. Él es matemático del área de ciencias de la computación. Él enseña matemáticas en la Facultad de Computación en la Universidad Politécnica de Valencia. Él explica bien estas cosas. Después hay otros matemáticos también que pueden encontrar por ahí en internet, y sería bueno que vean estas cositas que son interesantes. Uno tiene que saber de dónde viene. Ahora, vean ustedes que aplicando la razón áurea, existe esta fórmula. Esta es la fórmula que devuelve el enésimo término de la serie de Fibonacci. O sea, una fórmula me devuelve el enésimo término. Ya no tengo que hacer un for i de 1 to n, porque ya hay una fórmula que hace eso. Y esta fórmula, miren, yo sé que no es nada facilita. Son matemáticos que se han metido en esto y han estado, y buscaron algo que llaman la razón áurea, y esa es esta. Y esto nosotros, ya que está lo matemático, ya que lo han planteado, pues ya nosotros pues lo copiamos nomás. Claro que hay que traducirlo en algoritmo. Y aquí usar algunos conceptos. Miren, la raíz de 5, aquí se está usando aquí una vez, otra vez, 4 veces en total, ¿no? La raíz de 5. Entonces, aquí en el algoritmo hago eso. Pero hay una función que es el SQRT. La función SQRT nos calcula la raíz cuadrada de un valor. Y aquí es constante 5 en la fórmula. Pero como yo sé que se va a usar varias veces, ¿no es cierto? 4 en total, en base a lo que aprendimos de hace ratito, digo, si hay un cálculo que se está haciendo varias veces, ¿por qué lo voy a estar haciéndolo calcular a cada rato? Lo calculo una sola vez. Y eso lo voy a utilizar las 4 veces, ese resultado. No tengo que hacerle calcular 4 veces a la computadora, una vez suficiente. Ahora, después está obviamente aquí la potencia, ¿no es cierto? Elevado a la n. Algo elevado a la n. Lamentablemente la base no es exactamente la misma por esta cosa de acá. Hay un más y un menos. Si fuera la misma, ya todo ese cálculo lo haríamos una vez, pero la base no es la misma. El exponente sí, pero la base no. Entonces vean aquí la misma formulita. 1 dividido entre la raíz cuadrada, multiplicado eso por la potencia de esa base, que es 1 más f dividido entre 2 elevado a la n. El otro es menos esta parte de acá, menos multiplicado por la potencia, que es 1 menos f sobre 2. Si no fuera eso, ya lo hubiéramos calculado en una sola. Entonces, la potencia es una función, ¿no? Aquí estoy usando el POW que ya existe en C. Pero podríamos usar el POT que hicimos nosotros, ¿no es cierto? Vamos calculando el tiempo. Aquí hay 1, 2, 3 instrucciones. Más el tiempo que tarda calcular la raíz cuadrada de 5. Es un tiempo constante chiquitito, pero lo estoy poniendo aquí para ser más estricto. Y a esto hay que agregarle la llamada a la función potencia, que se lo hace en 2 oportunidades. Entonces aquí es 2 veces el tiempo de la función potencia. Aquí está mal. Debería ser 2 veces el tiempo de potencia, porque realmente lo estamos llamando 2 veces. La base es diferente, sí,
pero sigue siendo a la n, porque al final lo que define el tiempo de potencia es el exponente, no la base, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo digo que este es 2 por el tiempo de potencia de n. Es función de tiempo, por eso solo tiene el parámetro n, no tiene los dos. La función potencia tiene base y exponente, pero la función de tiempo solo tiene a n. En resumen, este es constante, este es constante, este algoritmo tarda tiempo logarítmico, lo demostramos hace un instante. Entonces, el tiempo de Fibonacci ahora es logarítmico. ¿Se acuerdan? La primera versión era exponencial. La segunda versión, la versión de primer semestre, ya era lineal. Ahora es logarítmico. Ahora es logarítmico. Antes, la primera versión era una función exponencial. La segunda versión era una lineal. Y la tercera versión es logarítmico. Es paralelo al eje X en el tiempo, ¿no? En el infinito es paralelo al eje X. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos? Ahora, n 1.000.000, para n que valga 1.000.000, nosotros no tenemos, o sea, ni el planeta, ni el sistema solar, todo el sistema solar va a desaparecer antes de que el algoritmo calcule, antes de que nuestro algoritmo recursivo logre calcular el término 1.000.000. O sea, no sé si el universo entero seguirá existiendo. Bueno, ya existió millones de años, ¿no? Pero para n a 1.000.000, n valiendo 1.000.000, el tiempo es infinito. Tiende a infinito el tiempo. Para n igual a 1.000.000. Con esta versión de algoritmo. Con esta versión tiende a infinito. Allá a 1.000.000, infinito. Con esto, con el lineal, para 1.000.000 tarda 3 millones. Y es sumamente finito. Para 1.000.000 va a ejecutar 3 millones de instrucciones. Y 3 millones equivalen a un segundo aproximadamente. Miren, de infinito a unos cuantos segundos. Y con esto es cuasi constante, miren. Casi constante. 1.000.000, logaritmo de 1.000.000 en base de 2 es 19 punto algo, pónganle 20. Este es 5 por 20. Es 5 por el logaritmo en base de 2 de n. 5 por 20, 100. Va a ejecutar solo 100 instrucciones para 1.000.000 de datos. Y para 2 millones, 5 por 21. 5 por 21 son 105. 105 instrucciones, que es nada. Usted le da clic y hasta antes de que su dedo se eleve arriba del mouse, o sea, uno aprieta, ¿no?, el mouse y lo suelta, antes de que lo termine de soltar ya está el resultado. Con 2 millones, con n igual a 2 millones. O sea, es nada. Y esto es hacer optimización de tiempo de algoritmo. Y para esto nos sirve estudiar las dos cosas. Uno, estudiar los algoritmos, su tiempo de ejecución, pero lo más importante es cómo puedo mejorar esos tiempos de esos algoritmos. Y en muchas de estas cosas hay matemáticos trabajando, construyendo estas fórmulas. Y con ellos están científicos del área de ciencias de la computación ayudando con las computadoras para probar si esos algoritmos, o si esos, no algoritmos, esas fórmulas son correctas, son válidas. Y hay muchas de estas fórmulas que están en prueba todavía. Hay más de, creo que hay como unas 20 fórmulas que están en prueba. Las primeras pruebas están demostrando que esas fórmulas son válidas, pero todavía no están demostradas. Todavía no lo están. Y para el que logre demostrar, hay $1 millón de premio. Y hay varias que ya se han demostrado, o sea que ya hay más de uno que se ganó ese millón.
Y no le digo en mentira, es en serio esto. Es de verdad, el premio es $1.000.000 para quien logre demostrar estas fórmulas que están en prueba todavía. Hay varias que están. Obviamente esta de la serie de Fibonacci ya está demostrada, y así como esto hay varias otras que ya están demostradas. Algunas han tardado 300 años en demostrarse, pero ya se han demostrado. Entre esos está, por ejemplo, el Fermat. Fermat era abogado. Era porque murió hace como 350 años atrás, más o menos. Fermat planteó una fórmula, y ahora es el teorema de Fermat. Y alguien después de 300 años logró demostrar el teorema de Fermat. Le han respetado el nombre de quien planteó el... Cuando él lo planteó la fórmula, obviamente no era un teorema. Tiene otro nombre cuando es la fórmula, pero no está demostrada. Está probada, sí, se prueba con hartos valores, y habían probado con más de 200 valores y sí funcionaba. Pero no lograban demostrarlo. Probarla sí, pero demostrarla no. Hasta que lo demostraron. 300 años, el teorema de Fermat fue demostrado. Eso fue en 1900 y pico, por ahí, que se logró demostrar. Y hay cosas como esta. Entonces, hay gente trabajando todavía en esto, y si le están poniendo ganas, por ejemplo, ¿por qué han hecho esto? Porque probablemente el enésimo término de la serie de Fibonacci lo están usando en muchas cosas y les interesaba que sea así de rápido. Y si pagan $1.000.000 para estas cosas es porque las aplicaciones de la fórmula tienen muchas aplicaciones. Por eso les decía, si ustedes estudian el origen de la serie de Fibonacci, van a entender de dónde viene y que eso es aplicable en la vida real, y la están usando en la vida real. Y la razón áurea es algo que investigaron los matemáticos, que luego lo aplicaron a la serie de Fibonacci y les ayudó a resolver. Y esa razón áurea no solamente es para la serie de Fibonacci, la están aplicando esa fórmula para otras cosas más, de cómputos. Ok, ya llegamos de exponencial, logramos convertirlo pero fíjense que es importante conocer fórmulas. Yo tampoco, hasta no hace mucho, esto creo que hace unos 2 años atrás lo descubrí. Como le estaba mirando videos de una cosa que me llevaron a otra, y me pareció interesante cuando empecé a leer de esto, que me puse a leerlo con más ganas, y luego lo probé. Corre. Y después ya hice estos cálculos, como ven ustedes, y me lleva a la conclusión de que tarda tiempo logarítmico. Tarda tiempo logarítmico porque está llamando a otros procesos, como Poe, ¿no? Potencia. Yo no creo que el que haya escrito Poe para C++ Builder haya hecho un for i de 1 to n. No lo creo. Porque si es así, sería lineal esto, ¿no es cierto? Entonces yo estoy bajo la premisa de que este Poe está corriendo en tiempo logarítmico. De no ser así, la verdad no lo comprobé el Poe, pero si no fuera, si es lineal y no es logarítmico, entonces lo botamos y le mandamos nuestro código, ¿no? a Embarcadero. Le decimos, oiga, don Embarcadero, bote esa porquería de Poe y ponga nuestra versión de Poe, porque esa porquería está lineal y la nuestra es logarítmica. Por lo menos un agradecimiento nos va a llegar, pero no lo he probado. Le puedo dar la tarea a ustedes también. Alguien tómese la molestia de calcular si el Poe es lineal o es logarítmico. Yo estoy apostando a que es logarítmico, pero me pude equivocar. Esta mañana le aposté a la Argentina y perdí, ni modo. Entonces podría estar equivocándome también con esto, pero si me equivoco en el que esto es logarítmico, me refiero al Poe de C++. Si me equivoco en eso, vamos a sacar por lo menos un agradecimiento. Le mandamos nuestro código, que está muy comprobado, nuestro código, que es tiempo logarítmico, ¿no es cierto? Le mandamos el nuestro, y en la próxima versión, qué sé yo, en RadStudio 12, ya podría estar saliendo por lo menos esa librería mejorada con nuestro código. Pero
tengo mis dudas. Sospecho que ya eso lo han... La primera versión estoy seguro de que era lineal. Pero ya vamos más de 12 versiones. Dice versión 12, pero desde que está como RADestudio. Pero antes de RADestudio estaba con otro nombre. Entonces, yo creo que ya está mejorado. Pero así es como funciona el ámbito científico. Si yo les largo el desafío a ustedes, algunos de ustedes tómenlo, por favor, averigüe si el POU de embarcadero tarda lineal. De ser así, me avisan y le hacemos una cartita de embarcadero y le mandamos nuestro código y le mandamos nuestro cálculo de TDN de nuestro código para demostrarle, ¿no? Y además, ellos saben cómo está escrito. No necesito ver su código. Ya, con lo que hicimos el jueves anterior, no necesitamos ver el código, ¿no es cierto? Para saber cuánto tarda. Se puede probar. Solo que son valores muy grandes para probar, para notar diferencia. Pero ya le mejoramos nuestro código que en vez de mostrar hora, minuto, segundo, podríamos mostrar centésima o milésima. Podríamos estar a las milésimas y ahí hacer una demostración con n valiendo 1 millón o 2 millones, hasta 2 millones llegaría cardinal. Con n valiendo 2 millones, podríamos sacar cuánto tarda el POU de RADestudio y cuánto tarda nuestro POT, ¿no es cierto? Ahí se va a notar la diferencia en milisegundos. Pero con datos así, 1 millón, 2 millones, cardinal nos da hasta 4 millones. O sea, podríamos llegar a probar hasta 4 millones. 5 ya no, hasta 4 millones llega, ¿no? O 4.000 millones, algo por ahí. Pero eso se puede. Con números grandes hay que ver también el tipo de dato y hasta dónde llega. Con el máximo valor de cardinal podríamos probar. Con tiempo reloj, y si hay diferencias sustanciales, porque entre lineal y logarítmico, ya saben, la distancia es enorme. Sí se va a notar, sí se va a notar. Y nos ganamos un porotito, ¿no? En esto de la computación, si logramos hacer esa corrección. O sea, los embarcaderos nos felicitarían, les digo, nos felicitarían, siempre y cuando ellos no hayan hecho su POU, ya no tengan la versión de POU ya logarítmico. Entonces, les doy ese desafío y a ustedes tienen las herramientas para probarlo. Ya les enseñé eso el día jueves, ya nos da. Entonces, hay cosas que podemos hacer, no es que nos digan por ahí, nada, Gabriel no hace nada, ¿no? Sino no puede, lo principal, la razón principal por la que venimos a leer es aprender. ¿Qué gana el país con ustedes en la universidad? Les voy adelantando, porque es feo escuchar esas cosas también. Para sus padres de ustedes, para ustedes mismos, para mí como profesor, es una ofensa. Pero esta ofensa la entiendo, ¿no? Muy ignorante que le diga esas cosas, uno lo tiene que tomar de quien viene. Pero ustedes no se las tienen que creer todas, ¿no? Sobre todo al carnicero del MAS, ¿no? Ese es un carnicero. Si dicen que la U en general hay corrupción y todo, le digo, está bien, pero que ese señor reconozca que es el carnicero de Bolivia durante 12 años. Ha mandado a matar gente, matar. Y peor, ha mandado gente a hacerse matar para ganar un tema político. Entonces, ahora, ¿por qué están ustedes en la universidad? ¿Van a mejorar? Ustedes siendo profesionales, están cambiando la vida de ustedes y la familia que van a formar. Van a cambiar. Le están cambiando la familia la vida, la forma de vida a sus padres. Si su padre está viviendo en una casita humilde, después que usted sea profesional, unos 10 años de trabajo, usted le va a cambiar, le va a dar una mejor casita a su mamá, le va a dar una mejor forma de vida a su propia familia que usted va a formar. Entonces estamos multiplicando de ser un don nadie a ser un don alguien que está cambiando su vida y no está cambiando la de una persona, la de usted, la de su esposa, la de su hijo, ya son 5 personas que han cambiado su vida, aparte de la de su familia. Entonces, el solo hecho de estudiar y ser profesional le va a cambiar la vida a usted, su familia y su entorno inmediato. Se los digo. De mi barrio, pocos vinimos a la universidad
Y esos pocos hemos cambiado. Yo me comparo con mis amigos de mi barrio. Los pocos que vinimos al lado hemos cambiado harto nuestra vida de lo que era antes a lo que es ahora. Y veo a mis compañeros de la universidad, toditos hemos cambiado y hemos mejorado. Contribuimos al país, pagamos impuestos. Aparte de con nuestro trabajo estamos haciendo algo importante, contribuimos con nuestro sueldo. ¿Con cuánto contribuyen de otra manera? Si sigue trabajando de la manera que trabajaba mi padre, el padre de los padres de ustedes, no hay contribución. Mi papá hasta el día de hoy no está contribuyendo porque su trabajo le da para vivir lo suficiente, pero no paga impuestos. Es otra forma de... Y así está en las familias de ustedes también, ¿o no? De muchos, no digo de todos. Entonces, el estudiar en la universidad no solamente nos cambia la forma de pensar, sino la forma de hacer las cosas que ya estamos optimizando. Y al optimizar estamos haciendo que este país vaya bien. Este país está mejor porque la gente trabaja, no porque el gobierno nos esté dando algo, porque la gente trabaja. Yo hago mi trabajo, ustedes hacen su trabajo y eso nos está llevando adelante. A usted no le está dando, es decir, el Estado nos dio 1.000 pesos, 2.000 pesos en la pandemia. Eso no es nada. Que le dé 200 pesos a un estudiante, eso no es nada. Es despilfarrar dinero. Pero que nos dé la oportunidad de estudiar, esa es ganancia. Porque al salir profesional va a cambiar la vida de mucha gente, se multiplica. Es uno el que estudia y son 5 los que mejoran, de entrada, ¿no? Usted, su esposa y unos 3 hijos, pongámosle. Son 5 personas que cambian la vida. Y no estoy contando la de sus hermanos que usted lo va a ayudar, o a sus padres que también le va a ayudar, ¿no es cierto? Uno apoya. Por lo menos su padre, aunque ya, fíjense, nuestros padres cuando se jubilen, ¿van a recibir sueldo de jubilación? No. No tienen un peso de sueldo de jubilación. Ahí entra usted. Usted y sus hermanos van a aportar para que su papá, su mamá tenga unos quintitos y no tengan que estar mendigando en la calle. Ya no van a tener las fuerzas para trabajar, usted los va a apoyar. Usted y sus hermanos los van a apoyar. Y estamos ganando ahí. Entonces, eso necesito que lo entiendan también porque es fácil criticar y ¿no es cierto? Ay, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay corrupción, hay un montón de cosas y nosotros no estamos en eso. Así que a mí el saco no me hace. A ustedes el saco no le hace. Ustedes están aquí porque... ¿Ustedes por qué están acá? Porque quieren aprender, quieren saber hacer cosas y lo van a lograr. Entonces ustedes no están perdiendo el tiempo, ustedes no están... ¿Que hablen que hay corrupción? Sí, en todas partes. El gobierno también tiene corrupción. El carnicero, ¿qué no habrá hecho? Entonces, por ahí también hay que verlo, ¿no es cierto? Ustedes también tienen, todos tenemos valor en este pueblo. Los que trabajamos y hacemos algo. Los que no, bueno, alguien le tendrán que rendir cuentas al de arriba más adelante, ¿no es cierto? Pero por lo menos nosotros, yo hablo por ustedes también, ustedes le están poniendo ganas, entonces a nosotros no nos hace ese saco. Nosotros estamos del otro lado. Pero sigo pensando, hay poca gente que hace trampa, poca gente que hace maña. Somos más todavía los que hacemos las cosas bien, podemos mejorar, pero somos muchos más los que estamos haciendo las cosas bien. Y ganancia también es evitar que haya más gente haciendo cosas malas. ¿Ok? Bueno, continuando con el tema. Es que ustedes dirán por qué se meten en política. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos está involucrado todo. Involucra todo. No podemos desvincular, porque si no estaríamos como dice el carnicero, ¿no? ¿Qué hace pues, en favor de la sociedad? ¿Qué hace la universidad? Estamos haciendo cosas en favor de la sociedad. Que no lo vean otros, su problema. Que no lo quiera ver, su problema. ¿Ok? Bien. Continuando con el tema, ya estamos viendo cómo, y esto pasa por
por investigar también. Todas estas cosas que tienen que ver con matemáticas, con sumatorias y demás, hay que buscar en matemáticas, de repente ya hay una fórmula para esa cuestión. Y si ya hay una fórmula, entonces la podemos aplicar esa fórmula, para no estar haciendo procesamiento innecesario, ¿no es cierto? Pero si no la conozco, imagínense, no conozco la fórmula esta de la razón áurea, pues ni modo, pues no, ¿cómo llego a esto, digamos, no? No hay manera de llegar a este código desde este otro, ¿no? De ahí a llegar ahí, así algorítmicamente no hay, compañero. Esto es investigando. Esto es leyendo, investigando, averiguando. No hay de otra. Y luego la demostración, aunque era bastante lógica, pero fíjense, al parecer parecía que era constante, ¿no? Ha involucrado otros algoritmos ahí que no son de tiempo constante. Entonces ya ese es nuestro aporte, ¿no? La parte de computación. Este es nuestro aporte del cálculo de tiempo. Bien, y ahora, ¿y si no se puede? ¿Qué tal si ese Fibonacci le buscamos, le rebuscamos, le contrarrebuscamos? Hablamos con los de Harvard, hablamos con los de, no sé, del MIT y no hay fórmula. Entonces, no hay una fórmula, no hay cómo mejorar el algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Aún hay dos caminos todavía por hacer. Uno, o sea, estamos hablando de un algoritmo que es lento, pero muy lento, que puede tardar días, meses, años en ejecutarse. Les decía que el INE me pase, que nos pase los algoritmos. No hay que, o sea, todo el asunto, esto es un asunto público, no tiene por qué esconderse, ¿no? Entonces, que nos pasen sus algoritmos que nos dicen que van a tardar meses, que nos pasen. Me gustaría verlo. Y de repente podríamos darles la razón, decir, sí, ese algoritmo en una computadora normal, como la que tiene usted en su casa y la que tengo yo, va a tardar meses. Y a partir de analizarlo podríamos ver, a ver si podríamos mejorarlo. De meses tardarlo, llevarlo a días. Pero de todas maneras, si lo analizamos, lo que te analizamos, pero ya que nos den la oportunidad, pues no es cierto, a mí me encantaría que nos den la oportunidad de ver eso. Si es que realmente son los algoritmos los que van a demorar. Si es otras cosas, bueno, si es cosas, incluso hasta esas otras cosas, ya dije, hay varias que si nos dan la oportunidad de mirarlo técnicamente, políticamente es otra cosa, ¿no? Como dije ya, que les paguen para decir otras cosas es otra historia. Pero técnicamente, por un lado ya están los colegas de ciencias económicas que están viendo el tema de procesos y los tiempos, ¿no es cierto? Pero a nivel de algoritmos de cálculo, que nos digan si realmente, que nos pasen el código y nosotros podríamos comprobar si realmente, uno, si realmente tardan harto, dos, si los podemos mejorar. De repente trabajamos en eso un mes por ahí y no le pillamos cómo mejorar, entonces a esto, ¿no? Y no podemos mejorarlo, entonces hay que plantear dos posibles soluciones. En el caso del INE, es solo esta la solución. La otra no sería factible. La otra es para juegos. Esta es para temas serios y reales. Una de esas es buscar computadoras que tengan mayor potencia de cálculo. O sea, que puedan hacer más cantidad de instrucciones. A nivel de PC hemos llegado a 5 millones, o sea, si lo overclockeamos, ¿no es cierto? El procesador llega a 5 GHz, ¿no es cierto? En normal está entre 3 GHz, overclockeado a 5 GHz. Le ponemos un aire acondicionado directamente apuntando a la tarjeta madre, que estarle poniendo mangueritas ni nada de esa porquería. Directo un aire acondicionado al procesador, overclockeado, y le podemos dar más potencia. Pero aún así, si se tarda mucho más, podríamos estar pensando en comprar una supercomputadora. Bolivia no tiene, como país, no tenemos siquiera una supercomputadora. Tenemos computadoras de medio camino. Tenemos mini computadoras, eso sí tenemos en Bolivia.
De hecho, la Gabriel tiene una mini computadora, los bancos tienen una mini computadora, Entel tiene, les pedí que nos done la que votaron, pero no les da la gana. Podríamos haber conseguido la de Entel. Ellos hace unos 10 años han cambiado de mini computadora a una más potente, pero la que tenían entonces era muy buena y no nos la quisieron donar. O sea, sirve la máquina, solo que cambiaron a otra, así de sencillo, digamos, ¿no? Y está botada ahí. Ahorita ya no creo que sirva, ¿no? Con la humedad y todas esas cosas. Pero sería una buena oportunidad, pero porque no es solamente para esto, no va a servir para muchas otras cosas más, tener una supercomputadora. Otros países tienen, México tiene una, se llama Cambalán. Estados Unidos, ni que se diga, tiene cientos de supercomputadoras. Ojalá tuvieran unas 2 o 3, cientos, más de 100. China, Japón. Y la mayoría, por si acaso, de estas supercomputadoras están en las universidades. La mayoría. Estados Unidos tiene tantas que la mitad está en las universidades, la otra, creo que una tercera parte está en la Armada de los Estados Unidos y la otra parte está, el saldo está en las entidades de supervisión del clima en Estados Unidos. Tiene el DOE, el Departamento de Energía. Y el DOE trabaja más con las universidades, igual que o sea, el Estado trabaja con las universidades en Estados Unidos. En Bolivia el Estado no trabaja con las universidades. Esa es otra gran diferencia. Si trabajara con la universidad, si tenemos este problema, metámosle, ustedes son los investigadores, nosotros tenemos la plata y le metemos y hacemos cosas. Y hacemos cosas. Entonces, una supercomputadora sería interesante y con esa, si se ha pagado millones para construir una sede para el ALBA, no sé qué porquería en Cochabamba y que debe estar ahí pudriéndose como el Estadio Nuevo de Santa Cruz, que nadie lo usa, plata botada, podría gastarse, o invertir, no es gastar esto, es invertir en una supercomputadora. Y esto es lo que han hecho Estados Unidos, China y los demás países. Han invertido dinero, estas super cuestan arriba de $100 millones, arriba de $100 millones cuestan, pero lo valen. Han ayudado a calcular algoritmos lentos que tardarían años en calcularse, ahora tarda horas. O sea, con las computadoras que ya tenían tardaban años en hallar un cálculo, ahora tardan horas. La mayoría están en el ámbito de la medicina, se han usado harto, sobre todo en el tema de la vacuna, se ha usado harto esto. En otras investigaciones están usando, todavía están buscando la vacuna o la cura para el cáncer y esas cosas, ahí se está trabajando. O sea, no solamente son médicos los que están trabajando, son ingenieros en computación que están trabajando junto con ellos para hacer los algoritmos, para hacer los programas, para hacer todas esas cosas que se necesitan en ese tipo de cosas. Esos son algoritmos súper lentos, pero con un supercomputador se puede realizar eso en tiempos, ya no esperar años, sino horas de cálculo. Entonces, hay esa solución y se puede dar esa solución. Como digo, si nos pasaran el código y demostramos que realmente es lento, podríamos plantear la solución de comprar una supercomputadora, instalarlo en un proyecto que ya tiene la facultad, es un proyecto que trabajé con Mario López, Evan Balcázar y el ingeniero Monroy, lo trabajamos en Tarija hace 8 años, y está ahí ese proyecto durmiendo el sueño de los justos, donde debería haber una mini computadora, yo lo había planteado, porque por tema de plata, ¿no? Por tema de dinero. Entonces, pero está ahí. Sería interesante, ¿no? Ya con eso se resolverían muchas cosas. Esas ideas, por lo menos ya el rector las ha tomado y quiere resolver temas de rectorado, ¿no? Es que vivo, ¿no? Sabe que con eso tiene, no es solamente potencia de cálculo, capacidad de almacenamiento. Ahorita el gran problema que tiene la Gabriel es capacidad de almacenamiento. Esas colgadas de los servidores es porque le falta espacio de almacenamiento.
Entonces, se puede cambiar muchas de estas cosas con potencia y capacidad de almacenamiento. La universidad no puede darse el lujo de tener gigas de almacenamiento, tiene que tener teras de almacenamiento. La otra, esa es una solución y hay esa posible solución, como les dije, hay muchas universidades, muchos países han buscado este tipo de solución. Cada año hay una computadora que se está inventando que es más potente y ahí hemos llegado incluso al ámbito de la computación cuántica. La computación, las supercomputadoras son 1.000.000 de veces más rápido que una computadora normal. 1.000.000 de veces, si no les parece poco esa distancia, las computadoras cuánticas son 1.000.000.000 de veces más rápida que una computadora, que una super, y una super era 1.000.000 de veces más rápida que una normal. Entonces ahí se ha avanzado un montón. El problema de la computación cuántica es que falta desarrollar todavía algoritmos, sistemas operativos y todo un conjunto de cosas nuevo para ese esquema. Y hay otro mundo aparte ahí para el que quiera. Y hay, IBM ha colocado en Internet su computadora cuántica disponible para cualquier cristiano en el mundo, no cristiano, cualquier habitante de este mundo cristiano o musulmán que quiera desarrollar algoritmos en computación cuántica, y está la computadora ahí para probar. Está en Internet, está en línea, cualquiera, pero primero hay que aprender a escribir código en eso, ¿no? Es otra forma total de resolver. Pero están en ese tren, como dije, de avanzar a hacer cálculos mucho más rápido. Y debe haber una razón, pues debe haber un montón de algoritmos lentos para que se necesite, porque nadie inventa algo solo por gusto, es porque quiere resolver un problema. De ahí viene la inventiva. Bien, entonces, esta es una posible solución, la más utilizada a nivel mundial para problemas reales. Problemas que se demoran demasiado, pero se necesita un cálculo exacto en un tiempo aceptable. Lo de aceptable es relativo. Si alguien se va a morir en 10 días y el resultado me lo van a dar en 9, aceptable. Si el resultado de los cálculos lo van a dar en 11 días y me voy a morir en 9, pues ya eso no es aceptable. ¿Ya para qué lo voy a mandar a calcular si ya me voy a morir antes que me den la solución? Por eso es que es relativo. Entonces, para problemas reales, bueno, todos son problemas reales. Para cosas que se pueda aceptar ese tiempo, esta es una solución. Cuando digo aceptable también, porque de repente, a ver, esta computadora vale $100 millones. Y yo lo necesito para el cálculo del INE y de repente el país no tiene tanto. Habría que saber cuánto costó el estadio inútil ese más el aeropuerto inútil también que está, hay unos 3 aeropuertos inútiles, más el edificio ese que está, no estoy seguro, pero creo que era el que está en Cochabamba, ni siquiera está en la ciudad, está en un pueblito ahí lejos, debe estar llenándose de basura igual que el estadio de por acá. Sumando todo eso, yo creo que si se ha gastado en cosas inútiles, se puede gastar en algo útil. Pero para otras cosas, digamos, hay que hacer ese cálculo, ¿no? ¿Cuánto vamos a gastar en esto? Y de repente vale la pena. O sea, hay que hacer ese balance entre lo que cuesta, el beneficio que voy a recibir versus las necesidades que tengo. Beneficio versus necesidades. Usted tiene la necesidad de tener una computadora en su casa, perfecto. Con $300 se resuelve ese problema, con 2.000 pesos. Ahora, hay los 2.000 pesos, en muchas casas no hay. Esos 2.000 los necesitamos para comer. Entonces, ni modo. Si no hay, no hay. O sea, uno tiene que ver beneficios. Para algunos 2.000 pesos podrá ser alcanzable, para otros no ahorita. Ahorraré de a 10 pesitos, no sé, de a 10 pesitos, de a 50 a la semana, no sé en cuántos años lograré conseguir ahorrar lo suficiente. Entonces, estas cosas ya son relativas dependiendo
como dije, un balance entre necesidad y oportunidad, ¿no? O sea, ¿me da, no me da? ¿Hasta dónde me da? ¿Qué voy a lograr? De repente en la familia nos ajuntamos los cinturones todos, compramos la compu, este compañerito en un semestre aprende las cosas que tiene que aprender y empieza a hacer quintitos, ¿no? Y esos quintitos ya le va dando a la familia, entonces ya no es un gasto, es una inversión. Podemos hacer quintitos teniendo una computadora, haciendo algunas cosas y puedo devolver esa inversión. Entonces, así como lo pensamos en chiquitito, se tiene que pensar en otros niveles también. ¿Entienden? Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos resultados inmediatos y no hay plata no alcanza la plata para comprar una super, ¿no es cierto? Pero necesito resultados inmediatos. La PC normal no hay y ya hemos visto, no podemos mejorar el algoritmo. ¿Sí? Esa sería nuestra primera opción, mejorar. Si no logramos mejorar, necesito resultados en tiempo aceptable y no nos alcanza la plata para comprar una super, entonces hay que analizar otro tema también. Le voy a leer un artículo que encontré por ahí. Voy a tratar de traducirlo, aunque está en español, ¿no? Pero dice, muchos problemas NP completos, no polinomiales, ya saben qué significa NP completos, pero en el librito que les di habla de NP, de completitud, de esas cositas. Bueno, son formulados en forma natural como problemas de optimización, o sea, problemas que nos van a ayudar a resolver otros problemas. A ver si nos entendemos. Hay un problema por ahí, ¿no es cierto? Y me voy a plantear el problema de que ese otro problema se pueda optimizar, que sea menos complejo. No estoy hablando de algoritmos que me resuelvan el problema, sino un algoritmo que me genere otro algoritmo que me resuelva el problema. Se llaman meta-algoritmos. Se sabe que la programación dinámica es otras técnicas de programación. Está la programación dinámica y los algoritmos de ramificación, acotamiento, branch and bound y otros. Son algoritmos exactos para encontrar soluciones óptimas. Es decir, un metaalgoritmo es un algoritmo que nos permite encontrar la solución de un problema. Pero no estamos hablando de me dan el problema, sino tengo un problema y tengo el problema de resolver ese problema y hay un algoritmo que resuelve el problema de resolver un problema. Suena un poquito medio confuso, ¿no es cierto? Estos algoritmos se llaman algoritmos de búsqueda. Algoritmos de búsqueda. No es buscar un dato, es buscar una solución al problema. Algoritmos que buscan solucionar un problema. Uno de estos lo vamos a usar en la unidad número 3. Entonces, estos algoritmos son exactos. ¿Cuándo son exactos? Cuando este algoritmo me busca la solución y la encuentra la solución. Exactamente encuentra la solución. Por eso dice, son algoritmos exactos. Son algoritmos exactos. Quiere decir, cuando dice son algoritmos exactos, quiere decir que encuentran la solución. Y ahí lo dice, no son algoritmos exactos para encontrar la solución. Porque hay algoritmos que buscan la solución y no la encuentran. Pero a pesar de que son óptimos, dice, requieren tiempo superpolinomial. Ya sabemos que era polinomial, ¿no es cierto? Superpolinomial quiere decir que el grado del polinomio es grande. No estamos hablando de grado 2, 3, 4. Superpolinomial son grado 20, 30, 40. En decenas, si se cuenta, no en unidades. Superpolinomial. Y aunque es superpolinomial, dice, estos algoritmos son más eficientes que la búsqueda exhaustiva pura. Esa búsqueda es buscar el problema que busca la solución del problema, paso a pasito, ¿no? Y su tiempo de corrida, que es lo mismo que tiempo de ejecución, es exponencial. Entonces, lo más natural es buscar otra alternativa de solución. A ver.
Eso significa que se está buscando un algoritmo, pero ya no hay. No se puede hacer que el algoritmo que me dé la solución exacta, el algoritmo que me da la solución exacta es de tiempo exponencial. Incluso puede ser de tiempo superpolinomial. Entonces, ¿qué hago? Busco algoritmos de aproximación. ¿Qué significa? Que no me dan la solución exacta, pero me dan una solución aproximada. Y si me dan una solución aproximada, eso es aceptable y es más viable, y puedo de repente vivir con eso a que, miren, si fuera en tema de enfermedad, por ejemplo, y me dicen, usted, señor Contreras, tiene cáncer. En un año se va a morir. Bueno, busquémosle, colaboremos en la búsqueda sacaríamos, ya nomás pues, me jubilo y me pongo a trabajar con lo de medicina. Y trabajando con ellos, podríamos encontrar la solución, pero esa solución está lejos. O sea, la solución que cure, digamos que una solución que cure el cáncer, va a haber un tratamiento que dura 5 años. Pero yo me voy a morir en uno. Entonces, me va a curar, pero en 5 años. Pero me voy a morir antes. Entonces, esa solución es exacta, no me sirve. Alternativa, un tratamiento, un plan B, que me va a permitir, sobrevivir y alargar. En lugar de morirme 1 año, de repente me voy a morir en 5 años. Igual me voy a morir, bueno, todos nos vamos a morir, ¿no? Eso es una realidad. Pero en vez de morirme de aquí a 1 año, que me muera de aquí a 5, con el plan B, es una solución aproximada. No me está dando la solución exacta, pero es una solución aproximada que puedo aceptar. Y ahí de repente, mientras estoy con el plan B, hasta entonces puedo aplicar también el plan A. Hasta entonces ya va a estar la cura, y de repente pues, una semana antes de que me muera por ahí ya está la cura y logro resolver el problema. O sea, podríamos trabajar en 2 esquemas en paralelo. Esa es más o menos la idea de los algoritmos de aproximación. Voy a escribir un algoritmo que no va a dar el resultado exacto, pero si me da un resultado aproximado y ese me vale, me sirve, entonces puedo ir por ahí. Ahora, en el ámbito más realístico, el otro fue un poquito exagerado, ¿no? Lo de la cura y todo eso. En ámbito más realístico está el asunto de los juegos, que es en los juegos donde más se aplica esta otra parte. El usuario hace una jugada y la computadora tiene que hacer otra, la contrajugada. Pero la computadora, para calcular la contrajugada con la que le va a ganar, y le va a ganar al usuario, no importa quién sea ese usuario, el más capo del mundo, igual le va a ganar. Entonces la computadora puede hacer la contrajugada, pero va a tardar. Si la contrajugada va a tardar 1 hora, el usuario juega y la contrajugada tarda 1 hora o 1 día o 2 días, entonces ese juego ya no es interesante. Y peor todavía si la computadora le va a ganar, o sea, está garantizado que le va a ganar al usuario. Esa es solución exacta, le va a ganar. No es que probablemente, no, le va a ganar. Esa es solución exacta. Ahora, un algoritmo, podríamos hacer otra versión de algoritmo. Podemos usar backtrack, pod alfa beta, qué sé yo, de ramificación, por ejemplo, alfa beta. Y con eso, esos algoritmos son de aproximación. ¿Qué significa? Que con una jugada, la contrajugada, en vez de tardar 1 día, va a tardar 2 minutos. Entonces, pero esa contrajugada no garantiza que vaya a ganarle al usuario. Pero lo va a hacer interesante el juego. No le va a ganar, pero le va a ser interesante. Como el partido de Ecuador, ¿no es cierto? Todos decíamos, le va a ganar, pero el otro equipo se la puso interesante. Muy interesante.
El de ahora no, ese fue totalmente decepcionante, ¿no? Pensábamos que iba a ganar y fue para atrás. Pero en estos algoritmos le va a hacer una aproximación, o sea, la contrajugada va a ser rápida, pero no hay garantía de que le gane. Tampoco hay garantía de que pierda, pero no hay garantía de que le gane al usuario. Pero la respuesta es más rápida. Para dar una contrajugada exacta tardaría días. Una contrajugada rápida se va a hacer, o sea, rápida, va a responder en minutos, y eso es aceptable. Y no es exacto, posiblemente puede que gane con esa jugada. Pero como hay jugada contra jugada y otra, el uno juega y el otro, no es un paso, no es yo juego, tú juegas y ya está. No es como tirar una moneda, ¿no? Para mí o para vos. Estos son, yo juego, tú juegas, yo juego, tú juegas, yo juego, tú juegas y pasa el tiempo. Entonces, ahí es aceptable debido al tiempo, que no se espera un resultado exacto. Con eso no se va a morir nadie. En el juego alguien va a morir, pero en la vida real nadie. Y esto se aplica harto, sobre todo en juegos de estrategia, juegos donde hay como que el usuario contra la máquina, más o menos así, ¿no? Ahí es donde, cuando es jugador contra jugador, es el cerebro de uno con el cerebro del otro, no hay más. Pero cuando es jugador contra la máquina está ejecutando algoritmos, y muchos de esos algoritmos son lentos, pero mientras más lento, más garantizado de que le gane al usuario. Mientras menos lento, hay probabilidad de que el usuario gane, y ahí es donde se pone interesante. Ningún juego debe ser fácil para el usuario, tampoco debe ser muy difícil. Si es muy fácil, el usuario se va a aburrir rápido y lo va a dejar. Si es muy difícil, también. Muy difícil, me cuesta pasar de nivel, lo mandamos a volar eso y nos buscamos otro jueguito, ¿no es cierto? Así funciona la cosa. Entonces, ¿qué hacen con esto? Ese árbol de búsqueda se puede podar. Se puede hacer un árbol de 10 ramas, 20 ramas. Mientras más ramas tenga, más va a tardar. Mientras menos ramas tenga, más rápido va a ser. Y uno puede graduar. Si tarda más ramas, le va a ganar sí o sí al usuario. No le va a dejar al usuario ganar nunca, pero va a tardar harto. O que gane, yo gano una vez, que él gane otra vez, entonces uno regula las ramas. Puedo aumentar el valor de n. N es el nivel de rama. Una ramita, 2 ramitas, 10 niveles de ramas. Mientras más alto el arbolito, más lento, pero más garantizada la ganancia, y uno podría estar jugando con eso. Y esos son algoritmos de aproximación. Ahora, ustedes van a conocer mucho de estos algoritmos en la materia de inteligencia artificial. Lo que sí les adelanto que para la unidad 3, que vamos a empezar el día jueves, vamos a usar uno de estos algoritmos. Vamos a usar el backtrack. El algoritmo de backtrack lo vamos a utilizar para el tema de la unidad 3. La unidad 3 trata de manejo de archivos, y se me ocurrió utilizar una cosita de estas, ¿no? No tiene ramas, así que va a tardar lo que va a tardar. Tampoco es tan lento, así que por eso lo vamos a usar. Y además también tengo que justificar, pues no uso de algoritmos recursivos, manejo de archivos, y trabajar un tiempo de ejecución aceptable, y una pizca de algoritmo de inteligencia artificial. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, aquí hay unos documentos para quien le interese leer un poquito más acerca de estas cosas. Y bueno, hemos visto qué pasa cuando los algoritmos son lentos. En resumen, 3 posibilidades. La 1, que va de nuestro lado, reescribir los algoritmos tratando de buscar que sean más eficientes. Y en ese sentido lo reescriben, pero hay que volver a calcular, porque a veces uno por querer mejorar lo empeora. Entonces hay que tratar de probar si realmente lo estamos mejorando o lo estamos empeorando. Luego, si no se puede mejorar, otra posibilidad es buscar computadoras de mayor potencia.
eso significa más dinero. Entonces habrá que ver hasta dónde logramos justificar esa inversión de dinero. ¿Es inversión de dinero o es gasto de dinero? Y si usted le va a sacrificar a su familia para que le compre una computadora de $1000 y con esa compu se va a dedicar a jugar Fortnite solamente y se va a estar aplazando en la materia, entonces ahí como que no vale el asunto, ¿no es cierto? Pero si por el contrario le va a mejorar sus estudios, va a conseguir un trabajito con el que va a generar los recursos con el que se paga, entonces vale la pena. Así en la vida personal, a nivel estatal y demás. Ahora, y si no, la tercera opción, de repente me han contratado en empresas de desarrollo de juegos o estoy desarrollando mi propia iniciativa, entonces voy a tratar de estudiar estos algoritmos de aproximación. Hay libros, por si acaso, de IA, y así los van a encontrar con ese nombre, algoritmos de aproximación. En Internet también van a encontrar videos. Entonces habría que ir investigándolo, esos algoritmitos de aproximación y ver, ¿no? Porque seguramente cuando a ustedes les toque ver, lo van a ver a nivel teórico, no a nivel real. Muy poco probable que lo vean a nivel real. No estoy muy seguro de eso. Pero a nivel real ya habría que investigarlo, ver el algoritmo. Como dije, por lo menos conmigo vamos a conocer el algoritmo de Backtrack aplicado en un problemita que estoy usando como base para que aprendamos manejo de archivos. ¿Ok? Vamos a usar Backtrack. Y Backtrack, por si acaso, es un meta-algoritmo. Es un algoritmo que se puede usar para resolver los problemas que uno quiera. Y uno de esos problemas es el que voy a trabajar en la unidad 3. Pero no sirve solo para eso que vamos a hacer, para muchas cosas. Se utiliza bastante en juegos. En juegos, ¿en qué clase de juego? A ver, de los antiguos estaría Pac-Man, por ejemplo, se utiliza bastante en Pac-Man. Y en otra clase de juegos a ese estilo, donde hay un oponente que lo persigue y usted tiene que escapar o lo persigue a ellos y cositas así, digamos, ¿no? Ahí es donde se utiliza. Se puede jugar, se puede usar para jugar ajedrez también, para jugar damas también se lo puede utilizar, damas chinas y otro tipo de juegos, ¿no? Por ahí. Es cuestión de creatividad en qué lo quieren usar. Ya les dije, aprendemos una cosa, vamos a aplicarlo en algo para que veamos que es aplicable. Ya luego ustedes, su imaginación es el límite de en qué lo pudieran aplicar. Eso ya va de ustedes. Ok, con eso quedamos. Terminamos por hoy. Las clases van a ser así de cortitas, porque estamos en paro. Ya cuando volvamos a la normalidad, ojalá sea ya la próxima semana, y ahí vamos a avanzar normal. Mientras tanto, les quería hacer una propuesta. No sé, podemos seguir como ya en horario de mundial, digamos. Esto va a durar un mes también, a partir de esta semana. Dos alternativas. Seguimos empezando las clases a las 9:45 para ver por lo menos el primer tiempo del partido. O la otra opción, como no somos muchos, si quieren podríamos empezar en la mañana, más temprano, o en la tarde. Esto tomando en cuenta que obviamente es solamente para esto por Zoom. Solo para esto por Zoom. Pensando en que de repente no están pasando clases de las otras materias que se cruzarían. Entonces, se los dejo para que lo vayan pensando, es decir, como aquí nos perdemos los dos un tiempo miramos y el otro segundo tiempo ya nos lo perdemos, ¿no es cierto? Podríamos empezar la clase a las 7:45, ahí miramos todo el primer partido y hacemos la clase, o en la tarde también, porque empezamos a las 2:15, de cuando terminó el partido del mediodía, y nos da cabalín hasta 3, hasta antes de empezar el partido. Justamente el de las 6, el de la clase de la mañanita de las 7, que empezamos a las 7:45, y la clase de la tarde, que era a las 1:30 antes, ahora empezamos a las 2:15. Nos da para ver
los partidos completos, bueno, más o menos, ahorita no están terminando los 45 minutos, no están terminando un poquito más, pero ya nos da. O sea, en resumen, ¿continuamos la clase normal en este horario o nos trasladamos a la mañanita o a la tarde? Ustedes me dicen, ¿continuamos? Si no, lo clausuramos este horario y nos vamos los que puedan a las 7:45 y los que puedan a las 2 menos cuarto. Pero si no les dan, no tengo problema, por si acaso. Y puede ser en cualquier horario, pero si quiere mantenerse aquí, no tengo problema. Para mí el fútbol no es esencial, no tengo problemas. Me agrada verlo, pero no es que, pucha, lo voy a dejar, digamos, ¿no? De todas maneras, hagamos lo siguiente, fíjense, hagamos lo siguiente. Como es el mismo tema que yo avanzo, les doy esta posibilidad. Para el jueves, les voy a mandar los mismos 3 horarios. Entonces, como es el mismo tema, no estoy avanzando un tema diferente, entonces el jueves, los que puedan entrar a las 7:45, no empiezo a las 7, es a las 7:45 porque el partido es a las 6, de 6 a 8, ¿no? Más o menos. O en la tarde. Pero voy a mantener este horario. Entonces, los que puedan y quieran ver el partido, no tengo ningún problema, vendrían a las 7 o a las 2. Se piden el enlace de su compañero, deben tener amigos en los otros cursos, no hay problema. ¿De acuerdo? No tomo asistencia, así que, pero es importante aprender, ¿no es cierto? Lo importante es aprender. Entonces, como podemos, ahorita con esto del paro, si nos da la oportunidad de aprender y al mismo tiempo poder disfrutar de un buen partido de fútbol, si podemos hacer las dos cosas, pues bienvenido, ¿no es cierto? Entonces, el que quiera puede ir a la clase de la mañana o a la clase de la tarde y no se pierde los partidos y al mismo tiempo pasamos clase. Los que no puedan, nos vamos a mantener en el horario, ¿de acuerdo? Ya, si no hay nadie, entonces ya yo lo dejo cerrado este horario y nos quedamos con el de la mañanita y el de la tarde. Pero no lo voy a cerrar, ¿ya? No lo voy a obligar a decidir, ¿de acuerdo? Eso ya lo veremos dependiendo de lo que se dé. Voy a mantener el horario para el jueves y ya en función de los resultados ya miramos cómo lo hacemos la otra semana. Pero de todas maneras yo creo que esto se acaba esta semana. Ojalá. Supongo que yo ya estoy aburrido de este tema, de que estemos así y me imagino que ustedes también. Sí, el enlace, para ustedes les voy a poner sí puedo hacer eso, puedo ponerle a ustedes los 3 enlaces, para las 7 y para los 3 horarios, en la plataforma. Sí, voy a hacer eso, les voy a poner los 3 enlaces y ustedes escogen en qué horario va a entrar. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Y obviamente a los de las 7 les dejo a las 7 y a los de la tarde en la tarde porque ninguno se va a perder los partidos. Y a ustedes les dejo eso. ¿Ya? O sea, no tenemos por qué complicarnos, ¿no? Podemos, como dije, podemos aprender y disfrutar de los partidos. Cuando se puede hacer, eso es ganar, ganar. Si no se puede, pues no se puede, digamos, ¿no? Yo voy a mantener el horario, ¿de acuerdo? Ya depende de cómo se dé, ya el jueves, ya de repente hay 1 o 2 hitos y ya nos ponemos de acuerdo y lo clausuramos este horario y no nos perdemos. Pero yo no, repito, para mí la prioridad son ustedes, no es el fútbol. No es el fútbol. Pero si podemos disfrutar las dos cosas, bien, ¿no es cierto? Listo, jóvenes, gracias por su atención. Terminamos la unidad número 2 el día de hoy y el día jueves estamos entrando a la unidad número 3. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Chao, chao. Pásenla bien.